país. Bueno, el tipo vuelve, incluso casado con una mujer británica, vuelve. Pero ahí Occidente hubo una cuenta que no terminaron de sacar y es lo que les falló. Les digo esto porque desde aquel momento hasta hoy Bashar al-Assad sigue siendo el presidente de la República Árabe Siria. Y es que de alguna manera la historia de la resistencia siria y de Damasco trasciende mucho a este contexto que hoy conocemos como la primavera árabe. Siria tiene una conjunción de culturas y hasta antes de lo que podemos conocer como la guerra que inició en el 2011, con un bienestar social que tenía incluso hasta ciertas similitudes con Libia. O sea, en Siria la escuela secundaria es obligatoria. En Siria hay universidades públicas, como acá con acceso gratuito. Hay una cierta conjunción de credos religiosos que supieron históricamente vivir en armonía, conformando un país como es Siria, que incluye a los cristianos. ¿Sí? Algunos de los cristianos más antiguos del mundo son sirios, ¿sí? No solamente un país de musulmanes. Y en esa concepción hay un arraigo de identidad nacional histórico sirio que Occidente no tuvo en cuenta. Y en esa concepción, en el momento que empezaron los ataques que desde Occidente se quiso plantear como una especie de guerra civil, créanme, eso nunca pasó, nunca hubo una guerra civil en Siria. Lo que hubo fue algunos principios de levantamientos, pero que claro, las mismas sociedades civiles de las ciudades donde había se enfrentaban, algo muy parecido a lo que pasó en Egipto. En Egipto también, o sea, este proceso de la primavera árabe no fue que el cambio de Mubarak se dio de manera espontánea. Hubo choques ideológicos en las calles, en la plaza Tahrir del Cairo, que en Egipto hicieron dar como una vuelta de campana completa, porque quitan un presidente, asume el presidente de la primavera árabe, era Mubarak, al-Sisi, y el del medio ¿cómo era? Mursi, gracias. Quitan a Mubarak, asume Mursi en Egipto como parte de la expresión de la primavera árabe, pero después el núcleo central del riñón encarcela a Mursi y pone un presidente de los militares como es al-Sisi, que es el que está hoy. De hecho, Mursi muere en la cárcel, ¿sí? de la impotencia de decir, pero si yo soy la expresión popular de todo esto, y le vuelven a terminar de dar una vuelta de tuerca, y Egipto hoy por hoy es un estado tanto más militarizado que antes de la primavera árabe. Bueno, en Siria las cosas han sido diferentes. Y hay una concepción de la sociedad que tuvo siempre la idea de que, aunque no estuvieran de acuerdo con la gestión de Bashar al-Assad, defender al gobierno era estar a favor de su país. A mí me tocó entender eso en un mercado de Damasco. Ustedes saben que en los mercados de Oriente Medio uno puede comprar y vender lo que se les ocurra, pero lo que se les ocurra, no solamente dátiles. Y comprando unas pavaditas ahí, ellos son así como muy amables y cuando hay un extranjero les da curiosidad y quieren hablar, y si te invitan el té, vas a tomar el té. Y un vendedor que quería así charlar un poquito conmigo y me contó una historia. Y me dice, acá, me dice, desde hace 5 años, vino una gente a comprarme cosas. Y me dice, para mí, me dice, Bashar al-Assad es el peor presidente que tuvo Siria, el presidente que está todavía, esto me dice, para mí Bashar al-Assad es el peor presidente que tuvo Siria desde que yo nací. Así no va, igual, es un opositor, ¿no? ¿Está bien? Y me dice, y hace unos años vinieron unos hombres hablando en inglés y me compraron un montón de cosas, venden alfombras, venden telas, y le compraron cosas muy caras como para entrar en relación con él. Y una vez que hicieron esa compra, obviamente la amistad se generó un poco más, y le dijeron, bueno, pero nos interesa comprar otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, volvemos mañana.
mostrando de que no había tampoco como esa impronta, que era algo espontáneo, sino que era algo más planificado. Los tres eran extranjeros. Al día siguiente ya le dijeron que eran estadounidenses. ¿Sí? Y dijeron que estaban interesados en comprar armas. ¿Sí? Dijeron, y como les digo, en un mercado, si no las tiene él sabe dónde encontrarlas. Y le dijo, bueno, sí, puedo conseguir, tiene unas pistolas, no sé qué. Dice, no, armamento pesado. Armamento pesado. ¿Qué? Ametralladoras, armas automáticas, una serie de cosas. El tipo, sin mostrar demasiada emoción, dijo, bueno, voy a la mañana y le doy la respuesta a ver si se consigue o no se consigue. Vuelven estos tres extranjeros a buscar la respuesta y el tipo le dice, sí, les puedo conseguir la lista completa de todo lo que ustedes quieran. Este vendedor, entendiendo perfectamente quiénes eran esos tres extranjeros que estaban en un momento de efervescencia en contra del presidente, y es una manera de, como yo les decía, en Libia, de armar y darle armamento a la oposición. Eso pasó históricamente, pasó, no sé, en la década del 70 en Nicaragua, lo que se conoce como la Operación Irán contra Estados Unidos, de dar armamento a las oposiciones de los grupos que son ideológicamente opositores, vamos a decir algo así. Pero el tipo acepta, ¿sí? Y le dice, bueno, le da lógicamente otra dirección, se van a encontrar al día siguiente, a la noche, van estos tres estadounidenses, bueno, acá está el galpón, y cuando van a entrar al galpón, el vendedor le había anunciado a la policía local de que había tres tipos que querían comprar las cosas y los metieron en cara los tres. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me enseñó esta historia? De que no hace falta, para la concepción de un sirio, apoyar al gobierno para entender quiénes son sus enemigos. ¿Sí? Y esta es una cuenta que Occidente nunca entendió. Occidente, o sea, decir, Estados Unidos, Israel, por todas las cosas, y el Reino Unido, encontraron en Siria su talón de Aquiles. ¿Sí? ¿En qué sentido? Ellos invirtieron desde hace muchísimo tiempo, primero en la creación de una cosa que se llamó el Ejército Libre Sirio. No había sirios prácticamente en ese Ejército Libre Sirio. Lo formaron y lo entrenaron en Turquía, lo pertrecharon en Turquía y lo pusieron a luchar desde el norte con unas banderas diferentes a las que son del Estado árabe sirio. Pero eso demostró al mismo tiempo de que esta concepción de guerra civil no era real, porque si no hubiera surgido de la misma población siria. La gran mayoría de los grupos armados que pelearon desde el inicio de lo que sería la continuidad de esta falsa primavera árabe eran casi todos extranjeros, financiados, mercenarios de otros países árabes que decían querer ir a pelear por la libertad del país en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Y claro, cada uno de esas recetas, lo que usaron primero, no sé, con redes sociales en Túnez, en Siria no les funcionó. Lo que usaron con Gaddafi de armar a los grupos, tampoco les funcionó. Fíjense qué historia esta. O sea, un tipo que odiaba a Bashar al-Assad hizo que a estos servicios de inteligencia estadounidenses que estaban queriendo comprar armas para dar a la oposición, lo metieran en cana también. Y entonces, evidentemente, ahí el gobierno de la República Árabe Siria consiguió no solamente por el hecho de que haya tenido asistencia militar por parte de Irán y por parte de Rusia, que hay que decirlo, Rusia tardó 5 años en entrar en Siria. Siria pudo haber caído mucho antes, porque muchos dicen, no, o sea, Siria se mantiene artificialmente porque entró Rusia. Es cierto, está Rusia dentro de Siria, pero tardó 5 años. Si hubiera caído en el primer año, Siria hubiera caído sola, ¿sí? Pero tiene una población que tiene la concepción histórica de esto que nos preguntábamos al principio nosotros. ¿Quiénes somos? ¿A qué pertenecemos? ¿Quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos? Y ahí se ha visto en Siria, sobre todas las cosas, una concepción que no deja de sorprendernos. Porque primero, con este ejército árabe sirio, con las redes sociales. Y después, la creación, que a mí me parece como inaudita, de los grupos terroristas financiados por Occidente que los ponen a pelear en contra de la población siria, que son básicamente ISIS, ISIS es la escritura en inglés, en el mundo árabe dicen Daesh, que es Estado Islámico, que el Estado Islámico ni es un Estado, ni es islámico, porque aparte es como una creación, no sé cómo decirles,
Cuando hicieron Tarzán, por ejemplo, el creador de Tarzán nunca había estado en África. Es como la mirada yanqui de cómo viviría un tipo en la selva. Pero el creador de Tarzán nunca había estado en África, no me acuerdo quién era el tipo. Bueno, esto es lo mismo, es como la mirada occidental de cómo sería un grupo guerrillero en Oriente Medio. Entonces, inventaron califas, ¿sí? Que para eso conlleva toda una organización política dentro del mundo islámico, que vos no podés inventar un califa donde no hay un califato, ¿sí? Entonces decían, no, yo soy el califa de tal lugar, o sea, nadie los conocía. Entonces, estos tipos funcionaban para la creación de la mente occidental, y es increíble. Entonces decían, fíjense, estos grupos terroristas quieren derrocar a Bashar al-Assad. Entonces, a ver, si son terroristas, ¿por qué quieren pelear contra Bashar al-Assad? Porque se cuenta que es un terrorismo antioccidental. Ahí se empezaron a ver como una serie de contradicciones que no hacían lógica por ningún lado. Y es porque simplemente usaron la misma estrategia que Al-Qaeda. Agarran grupos radicalizados, a veces con ideologías vinculadas al wahabismo y los takfiríes, los arman, los pertrechan, les dan armamento y intentan de que hagan lo mismo que hicieron con Gaddafi, de que salgan a desestabilizar el país y que la gente, ante tal cantidad de matanzas, termine pidiendo la salida de su presidente para decir, bueno, basta de esto por lo menos. No funcionó ninguna de esas, ¿sí? Entonces es interesante pensar que como en la creación de estos grupos terroristas terminó siendo tal vez como una de las últimas estrategias, que incluso a nivel audiovisual, ustedes recordarán, ¿no? Esos periodistas o prisioneros con el trajecito naranja que los ponían antes de cortarle la cabeza, que es muy vinculado a la concepción cinematográfica hollywoodense, ¿sí? En Oriente Medio la concepción del cine es absolutamente diferente. Entonces también se puede ver como la creación de ese imaginario pensado para el distanciamiento también de un ojo acostumbrado a ver cine de Hollywood, recreando esa supuesta realidad. Lo cierto es que en Siria ese talón de Aquiles hace que se mantenga firme hoy y que Occidente no haya encontrado la manera, y que si a mí me preguntaran cuál puede haber sido el cierre o el quiebre, si es que existió, de la finalización de la primavera árabe, bueno, yo digo, en Siria perdieron, con Siria no pudieron. Intentaron todas y cada una de las fórmulas y todas les fracasaron, simplemente no porque Bashar al-Assad sea un genio, no porque tuvieron asistencia internacional, sino porque la concepción del pueblo histórico de los sirios y de las mujeres sirias entendió quiénes eran en la historia y que de alguna manera no estaban dispuestos a resignar esa identidad de alguna manera en pos de un cambio de gobierno que generara que un modelo occidental terminara gobernando un país con la historia que tiene eso. Así que bueno, perdón si me extendí un poquito, pero parte de mí. Yo quería agregar algo. Hubo un episodio en el año 86 que fue la incursión de la hermandad musulmana en la localidad de Hama. Y fue como una experiencia piloto, como un laboratorio ese momento para lo que fue después la invasión de estos grupos terroristas a Siria. El ejército libre de Siria también estaba conformado por militares que habían desertado del ejército sirio, pero la mayoría estaban financiados por Turquía. Es más, se formaron en Turquía el ejército libre de Siria. Y como, si se acuerdan en la primera clase, cuando hablamos que la conciencia de lo árabe se empieza a formar después de la caída del Imperio Otomano, donde todos los líderes de la región empiezan a decir, bueno, nosotros hablamos árabe y hay muchos turcos y hay muchos iraníes o persas en ese momento que se empiezan a acercar porque en un territorio donde confluyen tantas culturas, donde casi todos durante los primeros 20 años del siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX, en la región se hablaba inglés, turco, árabe, kurdo, o sea, había una mirada mucho más cosmopolita, inclusive por el intercambio comercial y demás, se empiezan a aglutinar
los grupos de acuerdo a la lengua. Y en el caso de muchos turcos que hablaban árabe, pasan a formar parte de esta comunidad árabe en la región, una vez caído el imperio, que son muchos de los jóvenes turcos que dan el primer cambio constitucional y que después se vuelven a radicalizar, ¿no?, con prácticas muy criminales, como por ejemplo el genocidio armenio. Son turcos que después terminan pasándose a esta corriente panarabista. Entonces es muy complejo analizar desde un solo lugar a toda la región cuando, por ejemplo, militares sirios se forman en Turquía, porque las fronteras ahí son muy permeables, digamos, en términos culturales y religiosos. Ese era el detalle. La experiencia del 86 con la hermandad musulmana fue sofocada por el hermano de Hafez el-Assad, Rifat al-Assad, que era el jefe de la policía, de las fuerzas de seguridad, que sin consultar reprimió, matando a 10.000 hermanos musulmanes, ¿no? Una represión muy fuerte en Hama. ¿Por qué? Porque primero, la hermandad musulmana estaba formada en Egipto y venía a desestabilizar el gobierno de Hafez el-Assad. El hermano, defendiendo a su gobierno, reprimió sabiendo, por los servicios de inteligencia propios de Siria, servicios de inteligencia sirios, como el Mossad o como cualquier otro servicio de inteligencia en la región, están muy capacitados, no son servicios de inteligencia como Estiuso, digamos, están muy capacitados. Y manejan información, manejan contrainteligencia, y en este caso, bueno, llevan adelante esta represión, lo que hace que la hermandad musulmana y Occidente, que pretendía la desestabilización ya en el año 86, después de 16 años del gobierno de Hafez el-Assad, recluirse otra vez en Egipto y esperar el momento. Y el momento fue con la primavera, o el despertar árabe, ¿no? Si es que hubo alguna primavera árabe alguna vez, yo creo que pensarlo así, pensaría en el gobierno de Gamal Abdel Nasser en Egipto, en la década del 50, al final de la década del 50, donde ahí sí hubo un líder que intentó nacionalizar los recursos del país, que nacionalizó el canal de Suez, que consiguió financiamiento fuera del Occidente para crear la gran represa de Asuán, y que veía esta identidad panárabe más allá de Egipto, ¿sí? Nasser como presidente de Egipto. Y yo creo que si usáramos ese concepto de primavera árabe, yo creo que se adaptaría más al gobierno de Gamal Abdel Nasser, pero no a esto que nos tocó ver ahora. ¿Preguntas? Sí, de hecho Nasser fue parte fundador de lo que se conoce como los países no alineados. Y bueno, generó una impronta propia, ¿no? Por eso sigue siendo como muy llamativo, ¿no? La manera en que él murió siendo presidente, y después el nivel de traición de Sadat, que era su vicepresidente, que termina firmando un pacto en el reconocimiento de Israel, ¿sí? Que era justamente contra lo que Nasser había estado. Primero perdió en la famosa guerra de los 6 días, pero después en el 73 se recuperaron en el Sinaí de alguna manera. ¿Cuál es el hecho oficial como el que murió, que se dice? Ataque cardíaco. Sí, un cardíaco. Muy frecuente. Pero había perdido casi 300 aviones MiG-19, creo que eran, dados por la fuerza, o sea, en convenio con la Unión Soviética en ese momento, y antes de despegar en la guerra de los 6 días habían sido destruidos por Naciones Unidas, por cascos azules, ¿no? Sí. No pudieron despegar, o sea, era el armamento que necesitaban para recuperar Palestina, y sin embargo, bueno, ese armamento se perdió, y a partir de ahí empezó el declive del gobierno de Gamal Abdel Nasser. Inclusive, como se presentaba como un gobierno laico, socialista, prosoviético,
había mucha resistencia también de los sectores religiosos en ese panarabismo que él quería crear. Y también, bueno, en el programa ustedes tienen panafricanismo, pero no creo que lleguemos a verlo. En el panafricanismo, hoy Unión de Estados Africanos, fracasa también justamente por los diferentes liderazgos que hay en la región, ¿no? Todos querían ser el líder de ese panafricanismo. Y era un panafricanismo que surge a partir de la descolonización de Francia, de Bélgica, de Holanda, de todas las excolonias que dejaron liderazgos que se iban a oponer a esa Unión Africana. Sí, yo tenía una pregunta, por ahí no tanto vinculada como tal, pero sí relacionado por lo que está pasando ahora por ahí más en Irán. Si bien no tiene, porque Irán no es un país, digamos, propio del mundo árabe, por su cultura no se relaciona con los pueblos árabes, te quería consultar si vos pensás que lo que está pasando ahora podría considerarse, digamos, de cierta forma, en inicio, una, entre comillas, primavera iraní o primavera árabe, en ese sentido, en ese país. Bueno, Irán, digamos, ha tenido ataques permanentes desde el inicio de la revolución. Lo que estamos viendo ahora es una efervescencia fuerte, ¿sí? Puede haber como 2 o 3 hechos importantes en estos últimos meses nada más. Y si nos vamos un poquito más atrás de un año, digamos, Irán está siendo víctima de atentados terroristas. Recordarán ustedes lo que fue el asesinato del general Qasem Soleimani, que Donald Trump se hizo cargo de haberlo asesinado en el territorio de Irak, que era como el tercero al mando del país, ¿sí? Y Estados Unidos lo asesinó en una comitiva que estaba fuera de su país, y su seguridad no estaba asegurada. Israel tiene un sistema específico de atentados terroristas contra científicos iraníes que trabajan en el programa nuclear. Entonces, son civiles, pero que trabajan en un programa nuclear que está vinculado a secretos de Estado, ¿sí? Entonces, les hacen atentados a ellos individualmente. Entonces, cada tantos meses, este año se mataron 3, y cada año matan a los científicos iraníes. En ese contexto, Irán está tratando de retomar lo que es el famoso acuerdo del 5+1, en el cual durante el gobierno de Obama se comprometieron a que Irán permitía demostrar a la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ustedes saben que preside el argentino Rafael Grossi en este momento, a que compruebe que el programa nuclear iraní es pacífico, y del otro lado, Estados Unidos se comprometía a sacar una parte importante de las sanciones. Bueno, todo eso quedó en nada, volvió a subir la tensión política de alguna manera. Irán quiso mostrar músculo, porque los persas son así indomables, y los árabes tienen lo suyo. Los persas, cuando fueron imperio, tienen una cosa atávica también de todos los imperios se siguen pensando en el centro del mundo, ¿no? de alguna manera. Y entonces, bueno, no se dejan doblegar en ningún sentido. Hay que recordar de que es un estado teocrático, o sea que ese movimiento político que se instaló en el año 79 fue un movimiento religioso de liberación, ¿sí? Entonces, desde acá, que vinculamos a lo religioso con una manera, no sé, pensemos, ¿no? En la Iglesia Católica y la dictadura. Lo religioso como instrumento de dominación, en Irán fue absolutamente lo contrario, ¿sí? En Irán había un rey monárquico pro-occidental que torturaba, que no se respetaban ninguna libertades individuales, y hay un movimiento revolucionario a partir de un líder carismático religioso que fue el Ayatollah Khomeini. En esa impronta política del Islam, vos hablas mucho mejor de esto que yo, pero me tocó a mí, la religión y la política no se separan como se separan en Occidente, ¿sí? Uno no puede ser un funcionario iraní, ¿sí? Y separarse de la concepción religiosa del Estado. No se puede. Es junto, ¿sí? Política y religión van juntos. En ese sentido, nos podemos encontrar con prácticas que a nuestra visión, otra vez, a nuestra visión occidental, nos chocan. Como por ejemplo,
el uso obligatorio para las mujeres del pelo islámico. A mí me gustó lo que vos dijiste, esa concepción de que mostrar como una manera de respeto, ¿sí? Si en la mezquita de Palermo les pareció importante cubrirse el pelo, porque en la cultura de ellos eso es relevante. Yo conozco mucho Irán y les puedo decir de que el uso del velo es prácticamente simbólico. O sea, en el norte de Teherán, donde están como las clases más acomodadas, que son las que siempre están en contra de las costumbres religiosas, las chicas, no sé, lo usan acá, así. Y prácticamente no les dicen nada, ¿sí? Cuando manejan, las chicas, a propósito, en Arabia Saudita les digo, las mujeres pueden manejar hasta 5 años, ¿sí? En Irán siempre pueden manejar las mujeres, y hay más mujeres universitarias que hombres universitarios en Irán. Les digo para que vayamos teniendo datos relevantes también sobre la... En Arabia Saudita no hay voto femenino salvo para las elecciones municipales. Y en Irán sí. Por eso, nos quieren mostrar como que Irán es el atrasado. Ahora, sí es obligatorio, incluso por una turista. Ustedes van a Irán, bajan al aeropuerto y le van a decir, señorita, tiene que cubrirse el pelo. De esta manera que se lo estoy yo diciendo, ¿sí? Y con que cubran como la parte de acá, o sea, con eso alcanza eso. Ahora, los hombres también tenemos reglas de vestimenta en Irán. Yo no puedo andar de bermudas en Irán. Yo no puedo andar con mi camisa por debajo del codo como la tengo ahora. Si estuviera en Irán, tengo que estar por lo menos así, mínimo, ¿sí? Y si quiero respetar un poquito más, lo tengo que prender hasta este cuello. Yo como tengo un cuello gordo, me cuesta en Irán. Pero claro, en Occidente eso parece como una imposición tremenda, y el no uso del velo es parte del movimiento de las nuevas generaciones de decir, no queremos usarlo. Y uno puede pensar, y en el fondo tiene razón. A mí me cuesta entender eso. Ahora, esa concepción religiosa es la que los libró de una dictadura absolutamente opresora. Entonces, estas nuevas generaciones se olvidaron de lo que era antes. O sea, como las nuevas generaciones cubanas no vivieron la dictadura de Batista. Entonces, sienten que este gobierno los prime y les restringe muchas cosas vinculadas a lo que puede llegar a ser el sistema económico, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que está pasando ahora en Irán, que empezó con la muerte de esta chica, si ustedes vieron los videos, la policía moral existe, andan en unos autitos verdes en Irán, son muy activos, de hecho, no solamente están en los espacios públicos, sino también en los restaurantes, en los bares, en los cafés, no solamente están para verse las mujeres, de hecho la mayoría de la policía moral son mujeres, ¿sí? Casi no hay hombres en la policía moral. Si hay, supónganse una pareja, ustedes están ahí sentados en un café y son iraníes, pueden llegar a preguntarles a qué tipo de relación tienen, ¿sí? Va más allá de eso. ¿Y qué son? Y ustedes tienen que decir, somos primos, somos amigos, o no sé qué, entonces, y les pueden hacer preguntas de por qué están compartiendo un café. Eso existe hoy en Irán. Y a nuestra visión es como una cosa que se tiene que meter. Entonces, Occidente aprovecha esas ranuras para ver dónde está el descontento social, ¿sí? Como el chico de Túnez, para ver desde dónde hay que fomentarlos. Entonces, ¿cuál es parte de la estrategia? Para que se den una idea, la BBC de Inglaterra creó un canal en persa, un canal entero, ¿sí? En idioma persa, que es el farsi, que es el idioma que se habla en Irán, para que todos los iraníes opositores que quieran van, se ponen a laburar en Londres, en persa, y entonces en Irán, que todo es estatal, ¿qué hace todo el mundo? Pone las antenas parabólicas para ver qué dicen los iraníes opositores en el canal persa desde Londres. Y hay otro canal en Estados Unidos que hace exactamente lo mismo. Entonces, desde esos medios de comunicación, más las redes sociales, articulan esta serie de protestas, que hasta ahora me da la sensación de que no son tan masivas como se quieren mostrar. Sí existen, pero está lo que se conoce en términos de comunicación como el foquismo. ¿Qué es esto? Organizo una protesta y la filmo. Y eso lo repito al infinito. Y después tienen repercusión, sí, yo creo, las protestas que se hacen internacionalmente. Por ejemplo, esta semana en España hubo una que habría, no sé, 300 personas en Madrid, ¿sí? En contra del gobierno iraní. Y uno la ve, la analiza
Y bueno, la bandera que tienen ondeando, la bandera iraní, en lugar de ser la bandera actual, es la bandera de la monarquía anterior. Tiene un león. Un león. ¿Sí? Y uno lo ve y dice, son todas banderas nuevas y había mucha gente ondeando la nueva bandera. No, ahí está. Eso es Occidente queriendo que vuelva porque el hijo de Shah Reza Pahlavi, que es un tipo ahora de 50 años, vive todavía. ¿Sí? Entonces hay gente con esa concepción atávica, monárquica, que quiere que vuelva al rey. Y hay un segmento dentro de Irán con esa concepción. Pero España no cuestiona su monarquía tampoco. Bueno, es interesante eso. Ahora, esos movimientos existen, son reales. Yo siento que la base popular que tiene Irán, también hay protestas, o sea, que salen a protestar contra esta gente que le dicen alborotadores o algo así, que son 10 veces más masivas, pero esas no las muestran por televisión. Entonces, hay movimientos que lógicamente están en contra del gobierno, que no quieren más vivir en un concepto teocrático, por decirlo de alguna manera, que son vinculados a las clases medias altas y de generaciones jóvenes, son así, pero que de alguna manera terminan justificando lo injustificable. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes saben, esta semana hubo un atentado terrorista en la ciudad de Shiraz. ¿Lo saben? ¿No escucharon nada? Bueno, Shiraz es una de las ciudades turísticas más lindas de Irán. De ahí viene el concepto del vino, del Shiraz, aunque los iraníes no toman vino, de ahí viene esa cepa de la ciudad de Shiraz, y está una de las mezquitas más lindas de Irán, que es la mitad rosa. Bueno, entró un tipo, un wahhabí, de estos vinculados a los grupos terroristas, con una ametralladora Kalashnikov, y dentro de la mezquita y mató como a 15 personas. ¿Sí? Son tipos que se inmolan porque saben que lo van a detener y demás. Murió ayer, creo, el tipo, no sé en qué circunstancias, pero él que entró con la ametralladora. Y eso es como parte de este intento de desestabilización también. Yo creo que hay que prestar mucha atención, pero lo que nunca hay que perder de vista, yo creo que es esta concepción desde dónde vamos a analizarlo. Porque si tenemos una óptica occidental para problemas vinculados a Oriente Medio, siempre vamos a tener un desfasaje. ¿Sí? De hecho, a veces podemos ver concepciones de ellos sobre nuestra realidad latinoamericana y que realmente tampoco nos van a gustar mucho. Porque para otras latitudes, en Latinoamérica prácticamente no hay diferencias. ¿Sí? Y creen que, no sé, tenemos una identidad latinoamericana, pero sí hay conceptos que creo que son de regionismos locales, que también son muy valorables como expresiones culturales, ¿no? Y entonces yo creo que es un proceso que está en marcha, pero que pertenece a eso, un intento de desestabilización occidental para generar un cambio de régimen en Irán, y que tienen, aprovechando una parte de la sociedad que no es representativa de una concepción popular. Yo te iba a preguntar, vos por lo que entendí trabajás en medios en español, Sí. pero que difunden noticias de sería lo que llamamos Medio Oriente, puede ser. O sea, como... Depende, sí, las dos cosas. Son señales internacionales. Sí. Hispan TV ya tiene 10 años, es un medio iraní en español, que lógicamente tiene noticias que es su base en Teherán. Sí. Pero al hacer el canal en español, ellos buscan tender puente con América Latina y Eso España. es lo que yo te quería como consultar, si vos ves que desde allá hay un interés, como lo que hablábamos, por ejemplo en la mezquita, de acercarse o de que nosotros tengamos también otro lugar del que buscar. Y también te iba a preguntar si desde acá vos ves interés, o sea, si de medios un poco más hegemónicos quizá cambian un poco la mirada, o si invitan a alguien, por ejemplo vos que tenés información que tal vez no es lo que vemos todos los días en la tele, porque yo tengo Telecentro Prende y lo que figura es el canal 26, me parece. Y yo a veces lo estoy mirando y digo, es increíble esto, o sea, las noticias son siempre las mismas, y no sé, de Ucrania todo lo más mainstream que exista, o sea, no hay un centímetro de lugar para una idea diferente. Entonces nada, eso, si vos ves interés como de las dos partes, si parte solamente desde allá, cómo es el público de acá, como un poco más de lo que es comunicación que nosotros no vemos mucho. Sí, ellos están haciendo el esfuerzo porque saben de qué manera, siento yo, están un poco arrinconados. ¿Sí? No es casual que Hispan TV, por ejemplo, y Al Mayadin
los dos tengan 12, 15 años. Fíjense que coincide con esa etapa. Entonces, saben qué es lo que los medios corporativos occidentales van a decir sobre ellos, entonces se lanzaron esto que es medio aventurado. Imagínense, yo estoy de Dispandé desde el principio, y bueno, ahora me imagino, porque si no saben que existe, les llama la atención, hace 10 años era mucho más, porque la concepción específica en Argentina de Irán era, son los terroristas de la AMI. Entonces, imagínense, a mí me pasó varias veces, por ahí vas a entrevistar a la oficina y dicen, ¿y de dónde es el canal hispano? De Irán. Y se levanta y se va. Claro, sí, no me interesa tener nada que ver. Claro, sí, no, yo con terroristas no. Entonces, bueno, ellos se dan cuenta que tienen que hacer un esfuerzo importantísimo para intentar tener puentes de comunicación. Aquí, desde América Latina, como no hemos parecido a ese nivel, fíjense que no se hace el esfuerzo. Acá no hay un canal de noticias vinculado al Estado en inglés, por ejemplo. No tenemos. En árabe, bueno, ya sería una locura. Al Mayadin, que es el otro que apenas estoy empezando a colaborar con ellos, que es del Líbano. El Líbano es un país así chiquito. Al Mayadin en árabe sí es un canal grande, pero hace unos 5 o 6 años abrieron como un portal en español que de a poco va generando contenidos. Y ahí estamos colaborando con ellos. Claro, es que lo que necesitan es ese como vínculo directo, sin pasar por intermediarios, que es lo que a nosotros nos hace terminar con la mirada occidental. O sea, si yo lo consumo porque lo sacaron primero en inglés, ya hay un filtro. Claro, el canal 26 es interesante lo que mencionás porque ellos lo que hacen es eso. O sea, hay dos grandes agencias de noticias en el mundo, que es la que consumen el 95% de los medios. ¿Sabes cuáles son? ¿No? Reuters y AP. Reuters tiene como origen británico supuestamente, tiene como 180 años, Reuters se escribe, ahora se llama Thomson Reuters, que es más grande incluso. Y AP es Associated Press de Estados Unidos. Entonces, lo básico de un canal de cable, de eso que no tienen ni idea, contratan un servicio, ¿sí? Como si el servicio de agencia de noticias fuera una cosa inocua o subjetiva. Claro, sí, que no tiene ningún tinte. Ahí ya viene una matriz de pensamiento que ya viene masticada, ¿sí? Entonces, para el canal de televisión, como le compran un servicio de video, que es así, o sea, vos pagás mensualmente y te mandan a 10 computadoras este video, te van anunciando, bueno, hoy te llega esto, Ucrania se defiende ante el mal de Putin, hoy te llega esto. Y le llega a una redacción donde no hay gente que lo pueda leer con un espíritu crítico y repiten los cables que ellos dicen. Y aunque parezca increíble, o sea, mi mamá se ve el 26. Por eso sí, es que en mi casa, como es lo primero que, o sea, vos prendés la tele aunque hayas estado mirando otra cosa y aparece el canal 26. Y yo tengo que estar todo el tiempo en mi cabeza haciendo el esfuerzo de comparar eso con lo que veo acá en la carrera, que es nada que ver. O sea, yo tengo un seminario en Ucrania y entonces después veía lo que hablaban ahí de Ucrania y decía, no puede ser que no, o sea, hay un montón de cosas que no se decían, que no se hablan de esto, lo mismo, de lo de Irán que decía Fabri. También protestas contra el opresor gobierno iraní. Pará, o sea, puede haber otra postura. No estoy de acuerdo con lo que pasó, pero tampoco con que, bueno, ahora vamos a darle todos a Irán porque hay un interés atrás. Sí, por eso, o sea, lo más recomendable y que hacemos en la Tecnicatura de Comunicación Popular en La Plata es que, como sabemos que incluso Google es una herramienta política, yo me enojo mucho con mis colegas profes que dicen el término googlear como sinónimo de búsqueda. O sea, Google no es ninguna búsqueda, es una herramienta política que posiciona temas de acuerdo a intereses corporativos y geopolíticos, ¿sí? Entonces, ustedes ponen una palabra determinada y les van a aparecer las 4 o 5 primeras páginas, y después más de ahí, tierra de nadie, que dicen más o menos lo mismo, y siempre de los mismos medios. Entonces, es importante que nosotros cortemos ese camino, que conozcamos nuevos medios de comunicación a los cuales podamos tener como referencia, por lo menos como contrasentido, que sepamos que va a ir por una vía diferente a lo que nos van a decir los medios de la búsqueda de Google. Y ahí ustedes tienen que hacer como sus propias búsquedas, aunque sea en idioma español, de dónde pueden llegar a encontrar un refugio. Una vez que ustedes encuentran esos medios o referencias de determinados periodistas, van a ver que la tele no se prende más. O sea, yo también tengo 400 canales y sé y los pongo para ver de qué están hablando en realidad. Pero sé que de todos esos canales ninguno me sirve. Y tengo France Press en 24, tengo BBC
BBC, tengo la Deutsche Welle, que es una desgracia, pobrecitos, la Deutsche Welle en español, que tienen muchos programas y todo, pero crean una matriz de pensamiento que a veces da miedo, ¿no? Y uno ve la cantidad de vistas que tienen en sus reproducciones de redes, y dice, qué fuertes que son. Pero bueno, desde mi perspectiva, reproduce una concepción occidental que te separa mucho de la realidad, y que ahora en el conflicto Federación Rusa, OTAN en territorio ucraniano, como la manera de decirlo, vengo llegando desde ahí ahora, bueno, me parece que es como la tergiversación más dramática que podemos llegar a ver, porque estamos a las puertas de una guerra nuclear, y los gobiernos europeos siguen exacerbando esa figura como que estuviéramos en riesgo por la impronta de Putin, y eso es una falsedad, evidentemente. Eso es lo que... En relaciones internacionales, Joseph Neal siempre habla del poder duro y el poder blando en relaciones, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, en la carrera siempre nos dicen la importancia de lo que es el poder duro y de lo que serían las políticas, y que todo se centra en eso, pero en este caso, o bueno, desde hace por lo menos ya casi 20 años, el poder blando, todo lo que serían comunicaciones, Hollywood, la mirada occidentalista que hablamos muchas veces acá, que le da Hollywood a Medio Oriente, creo que tiene es el claro ejemplo de eso, ¿no? De ese tipo de poder y cómo influencia todas las decisiones que se Bueno, vamos a hacer ese ejercicio en un minuto ahora. Mira, yo les decía, en los 90 nos engañaron las señales de cable, porque de golpe de 80 señales todos decían lo mismo, pero nos dimos cuenta un poco después. En la primavera árabe nos engañó Facebook, diciendo, miren, es la primera revolución de las redes sociales. Conozco grandes teóricos de la comunicación que se fueron de cabeza y escribieron libros sobre eso, que a mí me da vergüenza ajena. Ellos decían que era la primera revolución de las redes sociales como una concepción realmente popular, y hablaban de lo de Túnez. Yo no sé, hoy que conocen un poquito más lo que es Facebook y las redes, Twitter, por ejemplo, prohibió en estas últimas semanas a todos los funcionarios cubanos, ¿sí? Como parte del bloqueo. ¿Cuál sería hoy el equivalente que construye sentido geopolítico y que es parte de las nuevas plataformas tecnológicas que ustedes ven todos los días? TikTok. Bueno, pero parte de las redes. Que no esté en las redes de Netflix Sí. y Netflix. Claro. Sí. Netflix es la nueva plataforma de creación de contenido geopolítico. ¿Sí? ¿Es así? Lograron una manera mucho más efectiva de generar una concepción geopolítica directamente a través de la ficción. Ya no hace falta ni siquiera decir que es realidad. Entonces te hacen una serie, la que quieran, no sé, sobre la vida de Chávez, presidente de Venezuela, y Chávez es malo. Y entonces después me he encontrado con gente que se te quiere plantar a discutir de geopolítica por una cosa que vio en Netflix. Y yo muy malamente le digo, ¿vos me estás hablando de una serie de ficción? Y dice, sí, pero ahí vi que en realidad, o algunos me decían, la monarquía británica no es tan mala, porque fíjate que tenía sentimientos. Ya, ahora cuando saquen una serie de Malvinas, los quiero ver a ver qué onda. Si siguen pensando lo mismo, que son súper objetivos y... Bueno, es increíble, pero hay gente que siente que se puede informar a través de Netflix. Otra cosa que estaba pensando yo la otra vez es que ganó Parasite, mejor película, está en Netflix, y salió hace poco, yo fui a ver otra película coreana en el cine y dije, primero pensé bien ahí que haya cine de otros lugares que no sean siempre todos Estados Unidos. Y el otro día estaba viendo que Corea del Norte está haciendo ensayos nucleares y nos van a poner a todos del lado de Corea del Sur. O sea, que es tu primer instinto, pero después es como que pensás, ¿y por qué? O sea, y es porque son los que van a apoyar a Estados Unidos. Cuando cambie el eje de Ucrania, se mueva de vuelta a Corea, vamos a quedar todos nosotros que vimos para allá y dijimos que bueno, los coreanos del sur, y nos van a usar otra vez como que nos vamos siguiendo donde ellos nos dicen que tenemos que mirar. ¿Viste cómo se burlaban en esa serie de los periodistas de Corea del Norte? Claro. Que hacían como la impronta y se burlaban de ellos y demás. Bueno, sí, ahí hay un mensaje político clarísimo, pero prácticamente en todas las series, ¿sí? Lo hay. El tema que también puede llegar a estar al mejor postor, porque parte de la trama más difícil, justamente lo hablaba con una directora de cine esta semana, de que al Netflix ser
parte de los estrenos, o sea que las películas ya no son para ser estrenadas en una sala de cine, sino que para ser estrenadas en Netflix se meten los guiones. ¿Sí? Entonces vos podés tener un cineasta muy famoso que tiene una gran idea, que tiene un desarrollo, pero que de golpe le pusieron una escena que tiene un contenido político que le interesa a Netflix por cosas que ellos quieren, y el director tiene que acceder y se va a quedar callado. Es lo que hizo Hollywood toda la vida, ¿no? Claro, Bueno. ya ni siquiera necesitan como Sí. el consenso de la figura del cine, porque ya no lo necesitas. O sea, si va a salir en la plataforma directamente, la academia y todo eso, como que va a seguir teniendo relevancia, pero ellos son los que tienen hacen así ahora. O sea, Sí, o sea, es verdad lo que vos decís. Siempre Hollywood generó, de alguna manera, opinión política, ¿sí? Una exacerbación de valores occidentales o algo así. Lo que pasa es que con esta concepción de las series, me parece que se toman el tiempo de remacharnos un poco más algunas ideas políticas que a través de la cotidianidad, que hacen, viste, que querramos compartir una serie con la persona que queremos, con la que está al lado nuestro, y que la discutimos después, y que esa serie puede llegar a durar varias semanas, bueno, termina generando una impronta con nosotros mucho más fuerte, aunque no la percibamos, que ir a ver una peli que duró 2 horas y no la volvés a ver nunca más. Entonces, esa es como parte de esta nueva plataforma que va generando de alguna manera una concepción geopolítica, nos guste o no, la vamos internalizando. Sí, se mete en tu subconsciente. Totalmente. Todo el tiempo. Totalmente. Puede ser un pedacito de una serie de un lado, otro pedacito de otra serie de la otra, y si no, utilicen ustedes el concepto de Palestina, digamos, para dar una concepción de que es una causa tan evidente, ¿no? La situación del pueblo palestino desde hace más de 70 años, y que lo siguen estigmatizando incluso desde Netflix, ¿no? Yo creo que si me dicen ¿qué caracterización podrías decir sobre Netflix? Es una plataforma sionista. Netflix es una plataforma sionista. Había, digamos, de Hollywood se fue una cosa muy de impronta de la política exterior yankee, ¿no? De Rambo, de Rocky, de esa exacerbación. El sionismo es más sutil y opera como en otros canales, usa otra sensibilidad, tal vez menos simbólica, y apelando a otro nivel de fibras. Y evidentemente, bueno, están teniendo éxito, lamentablemente. Además lo obvio que es, porque incluso uno que no tiene Netflix lo puede conseguir la serie en internet, Sí. de forma ilegal, pero la ves igual, ves resúmenes igual, te enterás de todo igual, incluso sin estar viendo la serie. O lo mismo gente que se hacen llamar críticos de cine, de series. O sea, uno mismo puede armarse una página en Twitter, en Facebook, donde sea, y comentar y decir esta serie es buenísima porque esto, y con una mirada totalmente... Sí, porque los referentes también pueden recibir un pago por recomendar una serie, ¿no? Claro, sí. Y bueno, eso tiene un precio también. Lo hacen las productoras. Sí. ¿Cómo lo hacen los visitadores médicos con los laboratorios? Sí. Bueno, hace un tiempo, por ejemplo, con el tema de muchos editoriales, esto es totalmente fuera de lo que es, pero muchos editoriales regalaban libros a chicas, chicos, jóvenes, para hacer reseñas de una novela nueva que estaba por salir, una novela que no tiene ningún tipo de influencia, ¿no? Pero ellos mismos regalaban las novelas, y esto es más o menos lo mismo, porque, es decir, van a dar esta opinión sobre esta serie, sobre esta película, y la cantidad de seguidores que tenga. Un ejemplo que a mí fue el que más me impactó porque lo viví en Siria. Yo hago documentales también, tengo algunos sobre Siria, sobre Qatar, sobre Irán. Y a mí me tocó ver la farsa de los cascos blancos. Y a mí eso me molestó mucho porque los cascos blancos son una creación argentina, no sé si saben. Los cascos blancos son una creación argentina de la década del 90 que hicieron un buen trabajo como, ¿cómo se llama? Los que van a ayudar como rescatistas y eso. Asistencia. Sí, la protección civil, creo que es la palabra correcta. ayuda humanitaria, ¿no? Sí, en Haití, entonces había desde las Naciones Unidas una concepción muy positiva sobre la concepción de cascos blancos que no tienen armas, que están preparados en rescate. Los británicos que todo lo cubren, ¿qué es lo que hicieron? Crearon sus propios cascos blancos, aprovechando el imaginario de los cascos blancos argentinos, entonces pusieron los white helmets.
Y el Servicio de Inteligencia Británico, el MI6, lo que hicieron es, en los lugares donde la oposición siria era más fuerte, instalaron estos grupos de cascos blancos y ellos eran, depende de la situación, eran o combatientes con metralladoras y si las cosas se ponen como, se cambiaban las cosas, se ponían un casco blanco y un chaleco y no me toquen, ¿sí? Eso eran estos tipos. Pero al mismo tiempo, como tenían a la televisión británica detrás de ellos, crearon las famosas supuestas ataques de armas químicas de Bashar al-Assad contra la población. Es una creación de ellos mismos, que era lo que decían. Ponían una unidad sanitaria, entonces sonaban una alarma y decían, viene ataque químico, no sé qué. Entonces la gente que estaba alrededor entraban corriendo a la unidad sanitaria y ellos los estaban esperando con una manguereada, ¿sí? Pero ese manguerazo no tenía agua, ese manguerazo tenía productos químicos que no los iba a matar, pero que les iba a afectar muchísimo. Entonces, entraban, los manguereaban supuestamente para protegerlos, los filmaban y la gente terminaba intoxicada, ¿sí? Entonces, los chicos, que no mienten, unos que estaban por ahí, contaron, hay varios testigos de esto, dicen, no, nosotros estábamos fenómenos, estábamos jugando al fútbol, tocaron la sirena, nos dijeron que tenemos ahí, nos tiraron esa cosa y acá estamos. No veían y después tardaban mucho en recuperarse. Pero eso es el concepto del foquismo que yo les digo. Hay cosas que se crean para ser filmadas y reproducidas. ¿Qué es lo que hizo Netflix con los cascos blancos y esa farsa británica de la utilización de los cascos blancos de ellos? Hicieron el documental y no solamente les alcanzó para hacer el falso documental de los cascos blancos, sino que hicieron que ganara el Oscar. Entonces, hicieron el triángulo completo. Le roban a Argentina la idea de los cascos blancos. Ponen unos falsos cascos blancos en contra del gobierno de Bashar al-Assad. La televisión que crea algunas acciones sobre ello que no son verdaderas y después les hacen el documental, especialmente hecho para Netflix, para verificar o hacer creer de que esa acción fue real, de que los ataques químicos de Bashar al-Assad, que son falsos, tampoco tienen lógica en términos militares, que un gobernante tiene armas químicas. Lo que pasa es que recrearon una cosa antigua de Saddam Hussein con los kurdos que había pasado hace 20 años. Pero es otro momento histórico y otro liderazgo. Y después ganan el Oscar con ese mismo documental. Entonces, ahí muestra una cierta lógica, ¿no? Si entra Netflix,